Hola, les presentamos la clase sobre regulación del tono y la postura y fisiología del sistema vestibular que hemos preparado desde la Cátedra de Fisiología. Para abordar esta clase vamos a basarnos en lo que vimos en la clase anterior sobre regulación del sistema motor y sobre los múltiples niveles de regulación de las funciones motoras que tiene el sistema nervioso. Recordemos que en esa clase vimos que existe una organización jerárquica donde, partiendo de un efector común, que es el que va a ejecutar todo tipo de movimiento, que está constituido por la unidad motora, puede regularse desde un nivel medular, principalmente a través de actividad refleja y ciertos movimientos rítmicos, los cuales a su vez también están bajo control del tronco encefálico, y finalmente en un nivel más rostral la actividad de las cortezas motoras. En estos múltiples niveles existen también múltiples formas de regulación, ya sea a través de las aferencias sensitivas en forma directa o a través del funcionamiento del cerebelo y los ganglios basales. Teniendo en mente esa estructuración jerárquica del sistema motor, vamos a aplicarla para analizar cómo se regula una variable que es el tono muscular. Recordemos que podemos definir al tono muscular como la resistencia de un músculo esquelético que no se está contrayendo activamente, voluntariamente, frente a un estiramiento pasivo. Decíamos que la regulación del tono muscular va a seguir esta estructuración jerárquica del sistema nervioso, ya que va a ser ejecutado por el efector común, que tiene su base en parte en reflejos medulares, que a su vez son regulados por estructuras troncoencefálicas, y todo ello bajo el control de la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo. Empezaremos entonces analizando esta regulación desde el nivel más inferior hacia los niveles más rostrales. Recordemos que el efector común de todo tipo de movimiento, y no escapa a ello el tono muscular, es la unidad motora, recordando que la misma estaba constituida por una motoneurona alfa del asta anterior de la médula o de los núcleos motores del tronco encefálico en el caso de los pares craneales, el nervio motor que la misma emitía, la unión neuromuscular y el músculo esquelético inervado por ella. Para el caso del tono muscular, la existencia de esta unidad motora es fundamental, ya que en ausencia de algunos de estos elementos, el tono muscular se va a ver alterado, en este caso disminuido. Luego encontramos que el tono muscular puede regularse a nivel de los reflejos motores medulares, y fundamentalmente el reflejo miotático es la base de la mayor parte de la regulación del tono muscular. Recordemos que en el reflejo miotático, más allá del arco reflejo que vimos en la clase anterior, hay un elemento fundamental que son las neuronas motoras gamma. Las neuronas motoras gamma inervan los extremos contráctiles del uso neuromuscular, que era el receptor del reflejo miotático, y de este modo regula la sensibilidad del reflejo miotático. Dado que la respuesta de este reflejo es la contracción del músculo, al regular la actividad de las motoras gamma y por ende la sensibilidad del reflejo, estaremos regulando si ese músculo está más o menos contraído. Al estar más contraído por esta mayor actividad del reflejo miotático, implicará que el tono muscular también será mayor o estará aumentado. Por el contrario, una menor actividad de las motoneuronas gamma va a llevar a una menor sensibilidad del reflejo, un menor grado de contracción muscular y por ende un menor tono muscular. Por lo tanto, ya dejamos definido que podemos regular el tono muscular directamente a través de la actividad de las motoneuronas alfa o bien a través de una mayor estimulación de las motoneuronas gamma.
Estas estructuras a su vez están bajo control de diferentes estructuras troncoencefálicas. En la regulación del tono muscular son fundamentales la formación reticular con su porción protuberancial y vulvar, que actuaban sobre motoneuronas de la médula espinal a través de la vía retículo-espinal. También son fundamentales los núcleos vestibulares, que están a nivel del tronco encefálico, que del mismo modo regulan la actividad motora de la médula por las vías vestíbulo-espinales. Recordemos que como estos dos núcleos terminaban en las motoneuronas de la parte medial del asta anterior de la médula, que regulan a su vez la función de las estructuras axiales del cuerpo y proximales de los miembros, se denominan vías ventromediales. También encontraremos en el tronco encefálico el núcleo rojo, el cual a través de la vía rubroespinal va a regular la actividad de las neuronas motoras de la parte más lateral del asta anterior de la médula y por lo tanto forma parte del sistema dorsolateral. A su vez, la corteza motora también puede regular el tono muscular mediante una acción directa, mediante el córtico espinal, que también lo incluimos dentro de sistemas dorsolaterales, pero en la regulación del tono muscular es más importante su acción indirecta, ya que recordemos que la corteza motora termina en diferentes núcleos del tronco encefálico, pudiendo regular su función, y estos, a través de las vías descendentes que vimos anteriormente, pueden regular el tono muscular. Recordemos, repito, que esta forma de acción es más importante que la acción directa en la regulación del tono por parte de la corteza. Si ahora integramos todas estas estructuras en un gráfico, podemos empezar a analizar cómo funcionan ellas en conjunto para regular el tono muscular. Este gráfico parece bastante complejo, pero si lo analizamos parte por parte, podremos entender e integrar algunos de los conceptos que fuimos hablando hasta ahora. En primer lugar, podemos ver que el tono muscular puede regularse a través de la actividad de las motoneuronas alfa, o bien puede regularse a través de la actividad de las motoneuronas gamma, las cuales, recordemos, regulando la sensibilidad del reflejo miotático, pueden aumentar el tono muscular a través de un mecanismo de retroalimentación sobre las motoneuronas alfa. A su vez, estas motoneuronas de la médula espinal van a ser reguladas por estructuras más rostrales a nivel del tronco encefálico. Resaltamos aquí la formación reticulada protuberancial, el núcleo rojo y los núcleos vestibulares, ya que estas tres estructuras excitan a las motoneuronas del asta anterior de la médula y por lo tanto tienen un rol facilitador del tono muscular. Fíjense además cómo la formación reticulada actúa principalmente a través de las neuronas motoras gamma, en tanto que el núcleo rojo y los núcleos vestibulares principalmente a través de las neuronas motoras alfa. Y fíjense además cómo el efecto excitador de las fibras rubroespinales se da principalmente en las neuronas flexoras y los núcleos vestibulares principalmente en las extensoras. A su vez, el núcleo rojo y los núcleos vestibulares tienen una regulación del cerebelo que veremos en otra clase, que también le permite a esta estructura regular el tono muscular. En tanto que encontramos también otra estructura que va a regular el tono muscular, que es la formación reticulada del bulbo. Pero a diferencia de las anteriores, el rol de esta no es excitador, sino que es inhibidor.
Y luego tenemos el rol de la corteza cerebral. La corteza cerebral, dijimos, tiene un efecto facilitador del tono de modo directo, pero lo más importante es su vía indirecta. En este sentido, la corteza cerebral actúa excitando a la formación reticulada del bulbo, que como esta es inhibidora del tono, el rol preponderante de la corteza cerebral será la inhibición del tono muscular a través de la formación reticulada vulvar. Dijimos también en la clase anterior que estos conceptos de la fisiología son importantes en sí mismos, pero son aún más relevantes para entender luego la semiología del sistema nervioso y ciertos patrones motores anormales que pueden surgir ante una lesión. Y además, el entender la fisiología de la organización del sistema nervioso nos permite entender dónde se encuentra la lesión dentro del sistema nervioso. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que si existiera una lesión en el nivel A, que está resaltado en este gráfico, podremos ver cómo una persona va a tener un aumento del tono muscular con una postura en extensión de los 4 miembros. Esto se debe a que esta lesión va a dejar indemnes estructuras facilitadoras del tono muscular, como la formación reticulada a nivel de la protuberancia y los núcleos vestibulares, pero va a cortar la conexión de la corteza cerebral con la formación reticulada del bulbo. Como la formación reticulada del bulbo pierde el estímulo de la corteza, su función disminuye. Y como su función era inhibir el tono muscular, existe un desbalance entre las vías excitadoras del tono muscular, que están conservadas, y la inhibidora del tono muscular, que ve su acción disminuida. Y esto lleva a esa hipertonía en extensión que nombrábamos anteriormente. Cambia el cuadro si la lesión se da a un nivel más rostral por encima del núcleo rojo. En este caso tendremos también una hipertonía, pero los miembros superiores tienen una postura de flexión y no de extensión. Esto se debe a que nuevamente tenemos conservadas la formación reticulada de la protuberancia y los núcleos vestibulares, y seguimos perdiendo la influencia excitadora de la corteza sobre la formación reticulada del bulbo. Al tener nuevamente un desbalance entre las vías facilitadoras e inhibidoras del tono, favoreciendo las excitadoras, encontramos la hipertonía. Pero a diferencia del cuadro anterior, como el núcleo rojo se encuentra conservado y el núcleo rojo tiene una acción predominante sobre la musculatura flexora de los miembros superiores, vemos que en esta postura en hipertonía los miembros superiores están flexionados en vez de extendidos. Y de este modo pueden ver cómo el conocimiento anatómico y fisiológico de la organización del sistema motor permite entender ciertos cuadros patológicos localizando la lesión. Nombramos anteriormente cómo la alteración del tono muscular puede alterar la postura. Y esto se da precisamente porque el tono muscular es una variable fundamental a la hora de determinar la postura. Podemos definir a la postura como la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y con el espacio. Cuando hablamos del espacio, hablamos de las fuerzas de la gravedad y de la superficie terrestre. El término postura se relaciona íntimamente y es muy difícil de separar de lo que es la regulación del equilibrio, ya que para mantener la postura es importante mantener el equilibrio si entendemos como tal a la proyección del centro de gravedad dentro de la superficie de apoyo. Y esto va a ser posible mediante ajustes predictivos, es decir, antes de que cambie la postura, o reflejo una vez que ella cambie. Estos elementos los vemos graficados. En la figura A tenemos marcadas con 2 flechas continuas lo que es la superficie de apoyo, que básicamente es la superficie que queda
determinada por dentro del apoyo plantar sobre el suelo. Y podemos ver como la línea puntuada es la proyección del centro de gravedad dentro de esta superficie de apoyo. Por lo tanto, esta persona está manteniendo correctamente el equilibrio. En el punto B podemos ver cómo cambia la postura. Dijimos que la postura es la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí que se han modificado y con el espacio que también se modificó porque cambió el eje de la superficie terrestre. En este caso podemos ver cómo el centro de apoyo se ve modificado al cambiar la postura y eso hace que el centro de gravedad tienda a salir de esa superficie de apoyo. Esto puede ser corregido con un ajuste reflejo que modifica la postura y modificando la postura en el punto C vemos cómo el centro de gravedad vuelve a caer dentro de la superficie de apoyo. Entonces el mantenimiento de la postura implica constantemente este juego entre modificación del centro de gravedad y superficie de apoyo que por el movimiento nuestro o del entorno en el que estamos se modifica continuamente y continuamente se van dando estos ajustes para mantener la postura y el equilibrio. Dijimos que esto se regula mediante ajustes reflejos y ajustes predictivos. Vimos recién un ejemplo de una respuesta refleja. Estas actúan una vez producido el movimiento o ante fuerzas externas inesperadas. Es decir, va a implicar una pérdida de algún modo del equilibrio para volver a ganarlo con un ajuste reflejo. Estos reflejos se originan en información del sistema visual, de receptores musculares y articulares, tanto de las extremidades de los miembros inferiores como a nivel cervical, de mecanorreceptores cutáneos que sensan, por ejemplo, el apoyo plantar sobre el suelo, y es muy importante en esto el sistema vestibular. Vamos a desarrollar, por lo tanto, más en detalle la fisiología del sistema vestibular. Recordemos que el sistema vestibular o el aparato vestibular está constituido por dos partes: los conductos semicirculares, que tenemos 3 a cada lado, el anterior, el posterior y el lateral, y los denominados órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, que están conectados con los anteriores. El sistema vestibular va a responder tanto a la posición como al movimiento cefálico y su estímulo adecuado va a ser precisamente, al responder a posición y movimiento, un estímulo mecánico. Sus receptores serán, por lo tanto, mecanorreceptores que van a detectar predominantemente la aceleración, ¿no? Es decir, el movimiento en función del tiempo o la variación del movimiento en función del tiempo. Y van a responder a una aceleración angular, los conductos semicirculares, y a una aceleración lineal, hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, los órganos otolíticos. En tanto que el efecto directo de la gravedad lo van a detectar no los conductos semicirculares, sino que solamente los órganos otolíticos. Es decir, las dos porciones del sistema vestibular responden a aceleración, pero a la posición determinada por la influencia de la gravedad, solamente los órganos otolíticos. Decíamos anteriormente que los conductos semicirculares detectan la aceleración angular y estos se ve que están dispuestos en el espacio formando precisamente ángulos entre sí. Y es importante tener en cuenta que los conductos semicirculares funcionan de a pares. El conducto posterior de un lado con el anterior del lado opuesto y viceversa, y va a ser muy importante la relación entre la tasa de disparos del conducto de un lado con la del lado opuesto para que el sistema nervioso pueda detectar el movimiento cefálico. Esto vamos a hablarlo en diapositivas siguientes. Bien, dijimos que el sistema vestibular responde a estímulos mecánicos, aceleración, movimiento. Por lo tanto, habíamos dicho que sus receptores son
receptores mecánicos o mecanorreceptores y constituyen básicamente una célula ciliada en la cual vamos a encontrar numerosos estereocilios y un solo cinocilio. El cinocilio es ese cilio más alto que pueden ver en una célula y que además está polarizado, se encuentra solamente en uno de los extremos de la célula. ¿Cómo va a funcionar este receptor? Cuando un estímulo mecánico actúa sobre el receptor moviendo las cilias en el sentido de un cinocilio, esto va a hacer que se abran canales de potasio sensibles al estiramiento. Recordemos que las células están bañadas por el líquido endolinfático, que es rico en potasio, y por lo tanto su gradiente electroquímico favorece el ingreso de potasio a la célula. Dado que ingresa un catión, la célula va a despolarizarse y esto se va a transformar luego en un incremento de la frecuencia de descarga del axón que está conectado a esta célula receptora. Si en cambio el movimiento se da en el sentido opuesto, contrario al cinocilio, estos canales van a cerrarse, disminuye el ingreso de potasio, la célula receptora se hiperpolariza y la tasa de disparo en el axón del nervio vestibular va a verse disminuida. Por lo tanto, la orientación del cinocilio es lo que le permite a estas células receptoras y al sistema vestibular en general detectar la dirección del movimiento. Si la dirección del movimiento se da en el sentido del cinocilio, aumenta la frecuencia de descarga, y si la dirección del movimiento es en el sentido opuesto al cinocilio, la frecuencia de descarga disminuye. Tengan en cuenta que esta célula receptora se encuentra tanto en los conductos semicirculares como en los órganos otolíticos. Por lo tanto, cabría preguntarse por qué, si la célula receptora es la misma o es similar, la función de los dos órganos es diferente. Y la explicación a esto se encuentra en las estructuras asociadas a las células receptoras. En el utrículo y el sáculo, es decir, en los órganos otolíticos, estas células están bañadas en una matriz gelatinosa que tiene por encima unas estructuras minerales que se denominan otolitos. En tanto que en los conductos semicirculares, las células ciliadas están bañadas o están cubiertas también por estructura gelatinosa, que es la cúpula, que oblitera el conducto del canal de un extremo al otro. Pero fíjense cómo en los conductos semicirculares no vamos a encontrar los otolitos. Si ahora tomamos los dos conceptos que vimos anteriormente, vamos a tratar de entender cómo responde el sistema vestibular al movimiento cefálico. Si en este caso vemos un movimiento de la cabeza de izquierda a derecha, la estructura cefálica va a acompañarse del movimiento del laberinto óseo. Por lo tanto, los conductos semicirculares van a acompañar al movimiento cefálico. Pero por un efecto de inercia, el líquido endolinfático que está por dentro de los conductos semicirculares no acompaña ese movimiento. Y por lo tanto es un movimiento relativo en el sentido opuesto. Giramos la cabeza de izquierda a derecha, pero el movimiento del líquido endolinfático es opuesto, es de derecha a izquierda. Este movimiento del líquido o fluido endolinfático va a empujar contra la ampolla que recubre las células ciliadas, y esto va a originar el desplazamiento de la cúpula y las células ciliadas, que si se da en el mismo sentido del cinocilio, va a excitar a esas células, y si se da en el sentido opuesto, va a inhibirlas. Esto va a explicar que en este movimiento se exciten las células del conducto semicircular horizontal del lado derecho y se inhiban las del lado izquierdo. Resumiendo, podemos decir que el movimiento de giro de la cabeza
va a excitar al conducto semicircular horizontal del mismo lado, inhibiendo al del lado opuesto. Y la explicación es esa inercia del líquido que va a empujar a la cúpula y a las células ciliadas en el sentido del sinocilio en el mismo lado del movimiento. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Fíjense en este gráfico que ante una rotación sostenida de la cabeza, la tasa de disparos va a aumentar en un primer momento, pero luego va a disminuir. Esto se debe a que esa inercia que presentaba el líquido linfático son los primeros milisegundos, los primeros momentos del movimiento. Pero una vez que el movimiento de rotación continúa, ya el líquido linfático acompaña el movimiento de la cabeza y deja de producir ese desplazamiento sobre las células ciliadas. Y es por eso que yo les decía al principio que los conductos semicirculares lo que detectan es la aceleración, el primer momento del movimiento. Frente al movimiento sostenido, la tasa de disparo va disminuyendo porque dejan de excitarse las células ciliadas de esta forma. Y fíjense también cómo al detener la rotación se invierte el sentido del giro del líquido y por lo tanto va a excitarse el conducto semicircular del lado opuesto, que en un primer momento estaba inhibido y ahora aumenta nuevamente su tasa de disparo al detener el movimiento. Los órganos otolíticos, en cambio, al tener los otolíticos, además de poder detectar la aceleración lineal hacia adelante y hacia atrás, van a poder detectar en todo momento el efecto de la gravedad sobre la postura de la cabeza. Y esto se debe a que los encargados, en este caso, de mover las cilias de las células ciliadas, excitándolas o inhibiéndolas, va a ser el efecto de los otolitos sobre la matriz gelatinosa. Al deformarse esta, va a empujar a las células ciliadas, haciendo que ciertas células se exciten o ciertas se inhiben. Dependiendo de la posición de esas células dentro de los órganos otolíticos, el sistema nervioso interpretará la posición cefálica, a un predominio de flexión o de extensión. Entonces, nuevamente, fíjense cómo son las estructuras accesorias a las células receptoras las que determinan a qué tipo de estímulo van a responder las mismas. Dijimos anteriormente que estas células ciliadas están unidas o conectadas con axones que van a constituir los nervios vestibulares. Por lo tanto, la acción de las células ciliadas va a transmitirse en forma de potenciales de acción a través de estos nervios. Los nervios vestibulares van a llegar directamente a los núcleos vestibulares superior, medial, lateral o inferior que encontramos a nivel del tronco encefálico, y también va a llegar directamente al cerebelo, como veremos en una clase posterior. Desde estas estructuras van a conectarse además con los núcleos oculomotores a través de una estructura que se llama fascículo longitudinal medial, con motoneuronas e interneuronas de la médula espinal a través de los haces vestíbulo-espinales que vimos a nivel de la regulación del tono, con la sustancia reticular y también con la corteza parietal para poder tener una percepción consciente del movimiento cefálico. La conexión con los núcleos oculomotores es fundamental para un reflejo que es de gran importancia para la visión, que es el vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular permite básicamente adaptar la posición de los ojos a los movimientos de la cabeza para poder mantener la vista fija en algún objeto continuamente. Y esto impide que la visión se degrade durante el movimiento. Tengan en cuenta que nosotros estamos generalmente en continuo movimiento, y si este reflejo no existiera no podríamos mantener una visión nítida durante el mismo. En este gráfico podemos ver cómo al rotar la cabeza hacia la izquierda y, como dijimos anteriormente, excitar
al laberinto del lado izquierdo, este mismo va a originar un estímulo excitador por fibras rojas sobre el núcleo del sexto par craneal del lado opuesto. Esto va a excitar al músculo recto externo del globo ocular del lado derecho y al recto interno del globo ocular del lado izquierdo, en tanto que se inhiben los músculos antagonistas. Por lo tanto, cuando rotamos la cabeza hacia la izquierda, los globos oculares van a desplazarse hacia la derecha, y esto va a permitir que el eje visual se mantenga fijo en un objeto. Esto lo podemos entender también mediante una maniobra semiológica que evalúa el reflejo vestíbulo ocular. Si le pedimos a una persona que mantenga la vista fija en un objeto, en este caso esa estrella de color azul, pueden ver cómo al mover la cabeza hacia la derecha mantenemos a través del reflejo vestíbulo ocular que desvía los globos oculares hacia la izquierda el eje visual fijo en ese objeto. Si en el gráfico que está en el punto B fallara el reflejo vestíbulo ocular, cuando nosotros giramos la cabeza hacia la derecha, los globos oculares acompañan el movimiento cefálico, perdemos la visión del objeto y hace falta un movimiento voluntario ocular de refijación para poder volver a observar ese objeto. Fíjense cómo entonces este reflejo es fundamental para mantener la visión durante el movimiento. También el reflejo vestíbulo ocular es la base de un movimiento ocular que es el nixtamus. El nixtamus se puede ocasionar por diferentes alteraciones, pero una de sus causas principales es la disfunción del sistema vestibular. Si nosotros, por ejemplo, estamos fijando un objeto a la izquierda y por alguna alteración a nivel del sistema vestibular se excita el reflejo vestíbulo ocular, generando un movimiento ocular hacia la derecha mediante el reflejo vestíbulo ocular, esto podría ocasionarse, por ejemplo, con una hipofunción del laberinto del lado derecho que hiciera que esté relativamente excitado el laberinto del lado izquierdo y activa el reflejo vestíbulo ocular a derecha. Entonces estamos fijando un objeto a izquierda, por esta disfunción vestibular se excita el reflejo vestíbulo ocular que genera un movimiento lento de los ojos a la derecha. Como vimos anteriormente, esto va a llevar un movimiento rápido de fijación nuevamente hacia la izquierda y podemos tener una alternancia de un movimiento lento a derecha y un movimiento rápido a izquierda. La ritmicidad o la repetición de este movimiento con dos fases es la base del nixtamus vestibular. Bien, dijimos entonces que el sistema vestibular era fundamental para mantener la postura, pero vimos también recién que el sistema vestibular se entera solamente de lo que ocurre a nivel cefálico, la posición o los movimientos de la cabeza, ya que son estos los movimientos que van a originar el movimiento de los conductos semicirculares y los órganos otolíticos y la activación de sus células ciliares. Pero para mantener la postura es necesario no conocer solamente la posición y movimiento de la cabeza, sino también del resto del cuerpo. Por eso en el mantenimiento de la postura y el equilibrio son necesarias otras fuentes de información. Una de ellas viene de propioceptores cervicales que van a informar cómo es la postura relativa de la cabeza respecto del tronco. Y así como existen reflejos vestíbulo-espinales que regulan el tono muscular ante un movimiento cefálico y vestíbulo-oculares que generan un movimiento ocular frente a un movimiento cefálico, existen también reflejos cérvico-espinales y cérvico-oculares. A su vez, los receptores visuales pueden detectar el movimiento de la escena visual cuando nosotros nos movemos, y esto puede originar reflejos visuales de enderezamiento que también permiten mantener la postura. Finalmente, propioceptores y receptores cutáneos en las extremidades detectan la distribución del peso
y el estado de la base de sustentación y permiten reacciones de sostén y de salto para poder mantener también la postura. Al tener diferentes fuentes de información, la misma va a recibirse en forma simultánea y debe integrarse y ser congruente. Si por ejemplo la información que viene del sistema vestibular es diferente de la que viene del sistema visual, como podría ocurrir cuando uno lee un libro dentro de un auto, el sistema vestibular informa movimiento y el sistema visual informa que estamos quietos, esa información puede no integrarse y originar algún síntoma displacentero de mareo. Por lo tanto, esa información debe ser congruente para ser poder integrada adecuadamente por el sistema nervioso. En este sentido, el cerebelo es fundamental para integrar esta información, para adaptar los reflejos y va a permitir también, junto con el sistema vestibular, realizar ajustes posturales predictivos, es decir, no esperar a perder la postura para volver a ganarla, como vimos anteriormente con los ajustes reflejos, sino ante cada movimiento ir haciendo los ajustes posturales necesarios para mantener el equilibrio durante el movimiento activo. La función del cerebelo la vamos a ver con más detalle en otra clase. Estas múltiples fuentes de información para mantener el equilibrio también las podemos analizar semiológicamente con lo que se conoce como la maniobra de Romberg. Si le pedimos a una persona que se mantenga en una postura recta, con los pies juntos, van a estar actuando diferentes fuentes de información para mantener el equilibrio. La información propioceptiva de los miembros inferiores, la información visual y la información vestibular. Si a esa persona le pedimos que cierre los ojos, pierde la información visual, pero si mantiene funcionando correctamente la información propioceptiva y vestibular, podrá mantener el equilibrio. Si en cambio hay una falla, tanto a nivel propioceptivo como vestibular, la pérdida de dos de estas tres fuentes de información va a llevar que la persona pierda el equilibrio y modifique su postura como se ve en la línea puntual. Por tanto, nuevamente vemos cómo conocer la fisiología del sistema nervioso nos permite entender la semiología y las alteraciones que pueden venir en situaciones de enfermedad. Le damos las gracias por la atención y, como decíamos, vamos a complementar esta clase con otras más relativas a la organización del sistema motor. Nuevamente les damos las gracias.